Bueno, nuestro tema de hoy, el tema que vamos a estudiar hoy vamos a darle un poco más de continuidad a lo que estudiamos hace 8 días. A mí me gustó muchísimo lo que el Señor nos permitió ver y entender, y tuve un sentir de que le diéramos continuidad un poco más, porque como les dije, este tema tiene mucha tijera para cortar, como dice el cuento, mucha tela para cortar. Podríamos quedarnos acá dándole vueltas al tema por mucho tiempo, pero quiero hablar un poco más de un par de cosas que a veces pasamos por alto y que olvidamos, o de pronto no nos percatamos que son así. Entonces, el título del tema le puse variaciones del uso de las palabras. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, porque a veces hay cosas que pasamos por desapercibidas, por descuido, y no nos damos cuenta que también tienen mucho que ver con nuestras palabras. Y la idea es que nos hagamos muy conscientes de ellas para poder que asimismo podamos usar esas palabras para vida y no para muerte, como hablábamos hace 8 días. Entonces, recordemos que en la última enseñanza aprendimos cuál es el verdadero poder de nuestras palabras. En Proverbios 18:21, las que no lo tienen lo pueden apuntar, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Explicamos realmente qué quiere decir la escritura cuando habla de muerte y de vida. Aprendíamos que cuando estamos hablando de dar vida con nuestras palabras, esas palabras son palabras que nos permiten o que nos sirven para aconsejar, alentar, instruir. Y cuando hablamos de dar muerte, son palabras que hieren, maldicen y nos sirven para chismear. A través del Salmo 36:9 aprendemos que Dios es la fuente de vida. Apúntenlo, no, ese no lo vamos a leer, pero es importante que lo apunten. Dice: pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, por medio de ese salmo aprendemos que Dios es la fuente de vida. Si queremos hablar palabras que den vida a los demás, necesitamos ser llenas del Espíritu Santo de Dios, para que sea Él quien nos motive y nos capacite para hablar palabras de vida. Hoy quiero mencionar algunas cosas importantes sobre el uso de las palabras que a veces pasamos por alto, como les decía ahorita. Entonces quiero que empecemos a analizarlas y a darnos cuenta de las implicaciones que tienen ellas. Entonces, empecemos, sin más preámbulos. ¿Conoces el verdadero significado de la palabra exageración? Yo busqué qué quería decir exageración. Y el diccionario me dice, cuando busco exagerar, el diccionario me dice: mostrar una cosa de manera que sus cualidades parezcan más grandes o importantes de lo que son en realidad. Y busqué exagerado. Y el significado que encontré decía que sobrepasa los límites de lo verdadero, natural, normal, justo o conveniente. ¿Qué estamos diciendo? Que se engrandece algo más de lo que es, que se exagera, que se pasa los límites de lo verdadero. Entonces, si estamos pasando los límites de lo verdadero, podemos concluir que exagerar realmente es mentir. Si yo no estoy diciendo la verdad, lo que estoy diciendo es una mentira. Pues estamos saliendo de esos límites de la verdad. O sea, no hay verdades a medias, no hay verdades más o menos. O es verdad o es verdad. Y si no es verdad, no tiene otra calificación, sino que es mentira. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre mentir? Bueno, ya habíamos leído en Proverbios 6, 16 al 19, que hay varias cosas que Dios abomina. Hablando de las palabras, precisamente de las palabras, para este caso nos aplican dos. Dice en la escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, el proverbio nos está diciendo que Dios
odia las mentiras. O sea, si estamos exagerando, estamos mintiendo, y si estamos mintiendo, estamos haciendo algo que Dios odia. Sigamos. Pensemos en esto. Un pequeño ejemplo. Cuando exageramos con las palabras. Normalmente tenemos la costumbre de usar las palabras siempre o nunca. Tendemos a decir, tú siempre llegas tarde. ¿Siempre? O sea, no hay una sola vez que la persona haya llegado temprano o puntual. También, tú nunca te preocupas por mí. ¿Nunca? O sea, no ha habido una sola vez que esa persona se preocupe por mí. Ahí estamos exagerando. Normalmente cuando usamos las palabras de siempre o nunca estamos exagerando, porque normalmente no sucede así. Hablemos ahora de la adulación. No sé si ustedes saben, pero adulación, dice el diccionario, que es la alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Entonces, si ven, va muy de la mano de la anterior. Es una exageración y pues esta no es solamente una exageración, sino que adicional, quiero ganarme algo con eso. Entonces, encontramos en el Salmo 12:2, búsquenlo, lo que la escritura nos dice acerca de la adulación. Y para nuestra sorpresa, nos dice también que es mentira. Dice, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que está un poco más clara. Dice, los vecinos se mienten unos a otros. 2 puntos. Se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Otra vez, la adulación es una mentira. Bueno, esta es una forma más de mentir. Decir cosas que no salen sinceramente de nuestro corazón, sino que las hacemos con el ánimo de quedar bien o de enaltecer a otra persona en búsqueda de algún beneficio, definitivamente es mentir. ¿Recuerdan la Chilindrina? Haciendo este estudio me acordé de ella. Cuando ella quería algo de su papá, que no la regañara o pedirle algo, ella siempre le decía, papito lindo, mi amor. ¿Recuerdan esa escena? Yo siempre me acuerdo, y cuando estaba estudiando me acordé de ella porque ella sí que usaba la adulación con su papá. Vamos a una tercera, las palabras engañosas o la inexactitud. Igualmente terminan siendo mentiras. Cuando estamos contando algo o damos una falsa impresión, tal vez conscientemente estamos acomodando los hechos u omitiendo partes de la historia, o tal vez somos descuidadas al dar la información a otros, o damos información que no hemos verificado. Por ejemplo, hoy día nos llega mucha información a las redes sociales y a veces por el hecho de que está en internet creemos que es cierto y simplemente lo compartimos o afirmamos que es así, pero no necesariamente porque está en internet es cierto. Un buen consejo que podemos usar para este tipo de cosas es que cuando obtenemos información que no hemos verificado, que viene del internet, podríamos mencionarla como yo leí algo sobre o vi algo que afirmaba tal verdad, pero no lo digas como una afirmación siempre y cuando no estés segura que realmente es así. Cuarto, y este creo que nos pasa mucho y a algunas personas les pasa conscientemente, pero a otros les pasa un poco más desapercibido. Y es otra forma de engañar, y es romper las promesas. ¿Cómo tú haces una promesa? Normalmente con tus palabras, sean escritas o sean habladas. Y tendemos muy fácilmente a caer en el romper las promesas. Muchas veces hacemos promesas que olvidamos o que sabemos que no haremos. Un ejemplo de esto es cuando alguien nos pide oración, por ejemplo. Lo aceptamos,
pero luego lo olvidamos, sin darnos cuenta que a esa persona le prometimos orar y nos olvidamos. A mí me pasaba mucho eso. A mí las personas me pedían oración y siempre les decía sí. Y se me olvidaba y no lo hacía consciente, pero miren, estaba rompiendo una promesa que le había hecho a alguien, que estaba esperando que yo orara por ella. Y opté por hacer dos cosas. Una, oro en el instante. O dos, apunto en mi celular, en una lista que tengo, esa oración para que cuando vaya a orar en la noche o en la mañana no olvide que hice la promesa de orar por esa persona. Pero es muy fácil romper una promesa de una manera en que tú dices que vas a hacer algo y luego no lo haces. Quinto, y este es bien delicado y creo que lo hemos mencionado, pero quería entrar un poquito más en detalle hoy: el chisme y la calumnia. Estas son como primitas, el chisme y la calumnia son como primitas. Empecemos por decir que el chisme y la calumnia pueden herir y destruir. Y creo que eso todas las sabemos acá, lo sabemos acá. Todas lo sabemos acá. El chisme, ¿qué es? ¿Qué dice el diccionario? Dice, es un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente, generalmente de carácter negativo. ¿Qué dice la calumnia? Dice acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicarle. Y si ustedes se dan cuenta, las dos tienen ese propósito, de dañar a la otra persona. En una estamos hablando falsedad, en la otra estamos haciendo acusaciones, pero ninguna de las dos son edificantes. Es muy fácil caer en esto, en un descuido. Puedes estar hablando simplemente con un grupo de personas, estar juntos, comienzan a hablar acerca de cosas que han escuchado, que han visto, que han experimentado o han escuchado en otros. Y en medio de este contexto, sin darnos cuenta, podemos terminar pecando con nuestros labios. Algunas personas sufren de esto, o sea, son chismosas por naturaleza todo el tiempo. Siempre están hablando de otras personas. Si están en un grupo lo hablan, si no, si buscan la manera de hacerlo, pero es como que sienten una necesidad aquí de ir a contar todo lo que saben. Si alguna de nosotras, reflexionando para sí misma, dice, uy, yo sí sufro de eso, a mí eso me pasa, nos urge ir a Dios en arrepentimiento y fe y pedirle su ayuda. No podemos hacerlo solas. Nosotras mismas no podemos cambiarnos a nosotras mismas, pero sí lo hace el Señor, sí lo hace el Espíritu Santo. Y si no es que sea nuestra condición todo el tiempo, pero nos pasa que fácilmente nos enganchamos, también necesitamos ir urgentemente al Señor. Bueno, no solo con esta, con las otras también. Pero esta particularmente, y creo que en nuestra sociedad es muy, muy notoria, muy marcada. Yo particularmente he aprendido, y la clase pasada lo mencioné, que si no tengo nada bueno para decir acerca de algo o de alguien, es mejor no decir nada. Si queremos ser mujeres piadosas, debemos siempre dirigir nuestras palabras a lo que dice Filipenses 4:8. Antes de hablar, antes de cualquier cosa, siempre debemos hacer esto. Vamos a leer Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos dice Filipenses? Que siempre debemos pensar en todo lo bueno, respecto a las personas, respecto a nosotros. No quiere decir esto que vamos a pasar por encima o vamos a obviar los errores que cometen las personas o cometemos nosotros, pero lo que la escritura quiere es que nosotras siempre busquemos pensar en lo bueno y no que nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo que nos llevan al chisme, a la calumnia, a la adulación, a la exageración. Entonces, antes de hablar cualquier cosa, yo quiero que piensen o se hagan las siguientes preguntas, y sobre todo cuando vamos a hablar de una situación o de una persona. ¿Es este un buen reporte?
¿Es cierto? ¿He verificado los hechos? ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Aun si es cierto, ¿es bueno y necesario? ¿Necesito decir esto o solo estoy llenando espacio con mis palabras? Ahí se las dejo. Y creo que sería prudente usarlas para cualquier situación. Ahora le damos Proverbios 11:13, que nos habla del chisme. La escritura dice: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Ahora, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión un poco más actual en cuanto al uso de las palabras. Dice: el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Los chismosos no son dignos de confianza, y lo acabamos de leer en la escritura. Ellos comparten información confidencial, y a veces creemos que porque no nos han advertido que era información confidencial podemos contarla, pero siempre deberíamos preguntarnos si es prudente hacerlo. Ahora, chismear no es solo cuando nosotras estamos hablando, y esto es importante porque también nos puede pasar. Chismear también es cuando estamos prestando nuestros oídos a otras personas para este tipo de palabras. Entonces a veces decimos: yo no estoy chismeando, yo no dije nada, no le conté nada a nadie, a mí que me saquen de ese bonche. Pero resulta que sí nos picó el chisme de ir a querer escuchar lo que la otra persona chismosa o el que estaba contando, de saber qué estaba pasando o qué están hablando de fulano o de sutano. Entonces estamos haciendo parte del chisme cuando prestamos nuestros oídos a eso, y es algo a lo que debemos huirle. Cuando a veces las personas ven y te cuento lo que le pasó a fulanito, ¿realmente es edificante eso? ¿Me interesa escucharlo? O mejor le digo a esa persona: no, mira, no me interesa, cuéntaselo a otra persona porque no estoy dispuesta a ser parte de esto. Leamos Proverbios 16:28. También sobre los chismosos. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Se los dejo para que lo reflexionen. Creo que está más que claro lo que produce el chisme cuando hacemos parte de él. Finalmente, ¿cuál es el verdadero resultado de hablar mucho? A veces hablamos mucho sin parar. Leamos Proverbios 10:19. Es uno de los versículos que más se usa cuando hablamos de las muchas palabras o de hablar mucho. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios nos recuerda que cuando hablamos mucho corremos el riesgo de pecar inevitablemente. Muchas veces hablamos sin parar y no somos prudentes en lo que decimos. Podemos caer fácilmente en decir cosas que son inapropiadas o dichas a destiempo. Bueno, y ya habíamos dicho que una mujer sabia no tiene que decir todo lo que sabe. Y eso lo dimos apoyadas en Proverbios 17, 27 al 28. Leámoslo. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido.
Aún el necio es considerado sabio cuando calla, discierne cuando sella sus labios. Entonces, bueno, ¿qué más que la escritura diciéndonos que es mejor muchas veces estar en silencio que hablar mucho y terminar hablando necedades, volvernos egocéntricos, decir cosas y contar cosas que no debemos contar? Entonces, si estuvieron muy atentas en todo lo que mencionaron, mencioné, si estuvieron muy atentas en todo lo que mencioné, debieron notar que casi todo lo que dije desemboca en una sola cosa, que fue lo que dije al principio con la primera, con la exageración, y es en las mentiras. Todas estas cosas terminan siendo mentiras. Si yo estoy chismeando, estoy hablando cosas que no son, estoy hablando mentira. Si estoy calumniando, estoy hablando mentira. Si estoy exagerando, hablo mentira porque me salgo de la verdad. Si estoy adulando, hablo mentira porque estoy diciendo más de lo que debo decir de esa persona. Si rompo mis promesas, estoy mintiendo cuando digo que voy a hacer algo y no lo cumplo. Si hablo palabras engañosas, estoy mintiendo. Entonces hagámonos esta pregunta: ¿cómo se siente Dios acerca de las mentiras? ¿Qué es para Dios la mentira? ¿Cómo la ve Dios? Él odia la mentira, definitivamente. Y sabemos que esto es totalmente contrario a su carácter. ¿Por qué? Porque Él es verdad y no hay mentira en Él. Entonces no puede haber otra cosa más que Él odie la mentira. No existe ninguna variedad de la verdad que Dios apruebe, que era lo que les decía al principio. O es verdad, pero no hay verdades a medias. No hay tales mentiritas blancas o verdades para que como que no hacerle daño a la persona. O digo la verdad o digo la mentira. O lo digo a medias y termina siendo una mentira. Cuando de manera sutil tratamos de mentir para defendernos a nosotras mismas, para hacernos quedar bien o para hacer quedar bien a otros, definitivamente estamos mintiendo. Y como acabamos de decir, es algo que Dios detesta. Entonces la pregunta para nosotras es: ¿cómo ven las personas piadosas la mentira? ¿Cómo debemos nosotras ver estas cosas? ¿Cómo debemos vivirlas nosotras? Como mujeres piadosas que somos y que queremos ser cada día más y agradar al Señor. Leamos Proverbios 13:5. Ese proverbio nos dice que el justo aborrece la mentira. Y nosotras somos justas, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo para salvación y la justicia de Jesucristo vino sobre nosotras, y por lo tanto cuando la Biblia habla del justo, habla de nosotras. Y si está hablando de nosotras y dice el justo aborrece la mentira, eso es lo que debemos hacer. Entonces, si ya lo tienen, dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Qué tenemos que hacer? Odiar la mentira, todo tipo de mentira, que es lo que estamos hablando acá. Así que una persona que es justa amará lo que Dios ama y odiará lo que Dios odia. Y así como Dios odia cualquier forma de falsedad, nosotras odiaremos la falsedad igualmente. Eso es lo que quiere el Señor de nosotras. Si queremos parecernos a Cristo, pues tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que hacer las cosas que Cristo haría. Y a veces lo decimos, pero en nuestro andar, en nuestro día a día, como que se nos olvida. Como que nos dejamos enganchar por las situaciones, por los momentos, como que a veces se nos vuelve como que esta es mi vida con Dios y esta por acá es mi vida en el trabajo, esta es mi vida en la casa, esta es mi vida en la escuela, esta es mi vida en la calle, esta es mi vida con los vecinos, y apartamos una cosa de la otra. Pero el Señor dice: ustedes son mujeres piadosas, y las mujeres piadosas viven igualmente en cualquier entorno donde se muevan. No hay distinción en eso. Para concluir, quiero que se lleven esto en sus mentes, en sus corazones. Necesitamos anhelar diariamente
que las personas a nuestro alrededor digan, he sido bendecida o bendecido, he sido animado. Que digan de nosotros, de nosotras, ese es el tipo de persona que quiero ser porque me recuerda a Jesús. Voy a repetirlo, porque quiero que se lo lleven así, bien grabadito en sus corazones y no lo olviden. Necesitamos anhelar diariamente que las personas a nuestro alrededor digan, he sido bendecido o bendecida, he sido animado o animada. Que digan, ese es el tipo de persona que quiero ser porque me recuerda a Jesús.